Bienvenidos amigos al episodio 4 de Hoy Te Hablo De. Y hoy te hablo de mi primera experiencia con aventuras gráficas. Bien, mi primera experiencia con aventuras gráficas fue... tenía yo 10 u 11 años, más o menos la misma edad que cuando descubrí Final Fantasy Mystic Quest. Pero mi primera experiencia con aventuras gráficas fue bastante particular, fue de casualidad, no fue algo ni siquiera que estaba preparado. La primera vez que vi ya yo tenía experiencia con computadores antes, había tenido de hecho ya tenía un PC para el momento que descubrí, tenía un 286 en aquella época. Ya había tenido antes otro computador, otro ordenador, como le dicen en España, que era el IBM PC Junior, que de verdad nunca supe ni siquiera usar porque me lo dieron cuando tenía como 8 o 9 años y básicamente tenías que programar todo, y para el momento pues los libros de programación y todo estaban en inglés, nadie sabía qué hacer y básicamente ese computador nunca fue usado. Luego me regalaron un 286 y entonces bueno, allí sí ya la cosa era distinta, tenía dos y ya podía empezar a manejarme de manera diferente. Y en una de esas veces pues el computador se averió y tuve que llevarlo a una tienda a reparar. Y mientras, creo que cuando lo fui a recoger para traerlo de nuevo a casa, estaba en la tienda esperando que lo comara y me dijeron, y estaba un computador allí como para que usara las personas. Y no sé por qué, lo que inicié, no recuerdo ni cómo, fue The Secret of Monkey Island, el secreto de Monkey Island. Ese juego marcó para mí un antes y un después en lo que eran juegos de PC. Quiero remarcar esto porque en la época los juegos de PC y los juegos de consola estaban bastante diferenciados en cuanto a género, en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a estilo. Eran completamente distintos. Las consolas se consideraban aparatos de juegos complejos y los PC eran aparatos de trabajo que podían ejecutar juegos. Los juegos de PC, a pesar de que muchos dicen no, que antes las consolas eran mucho más poderosas que los PC, yo no estoy completamente de acuerdo en ese enunciado. Creo que no es cierto porque los PC ya eran capaces de hacer juegos de simulación de naves, de aviones, que las consolas del momento como la Super Nintendo o la Nintendo o la Sega Genesis soñaban, jamás iban a poder hacer. Entonces creo que era que cada uno tenía potencialidades completamente distintas. En todo caso, yo inicié ese juego y me encuentro, y ojo, la versión, si no me equivoco, era EGA, que es la versión de 16 colores, donde el sonido era por PC Speaker. Así sonaban los juegos, o sea, esa era la música de Monkey Island. Escúchenlo bien a pesar de todo que sonaba, pero eso era la música, PC Speaker. Me encuentro con este juego, ¿no? Que lo primero que me llamó la atención fueron sus gráficos, me parecieron muy bonitos, pero luego pasó algo que como dicen los americanos, it blew my mind, me desconcertó. Cuando intenté hablar con alguien y este lo hizo en español, el juego estaba completamente traducido al español. ¿Ustedes saben lo que significaba eso para mí en esa época? Encontrarme con un juego en español. Pero además de eso, imagínense yo controlando a este personaje que habla con alguien en español, y cuando hablas con tienes para darle diferentes respuestas y él te va a responder de maneras distintas y tú tienes objetos que puedes combinar. Esa sensación de descubrimiento que tuve yo con Monkey Island no la he vuelto a vivir con ningún otro género ni ningún otro juego. No creo haberme sentido en esa situación nunca. Por supuesto, tenía 10 años, era mucho más fácilmente impresionable, pero sabía que estaba delante de algo mágico, novedoso, nuevo, la música, el tema, lo divertido que era. Estuve allí en la tienda mientras me daban el computador a cerca de 20 o 25 minutos. Admito que la tienda vendía los juegos piratas. ¿Okay? Yo no tenía ni idea de lo que era un juego pirata. Yo solo sabía, pues yo siempre había comprado juegos de consola, nunca había comprado un juego de PC. Por lo que
yo le dije a la tienda si tenían ese juego, me dijeron que sí y me dieron una copia en floppy. En aquel tiempo creo que eran unos floppies de 5 1/4, no recuerdo la cantidad, me los dieron y yo llegué a casa y los instalé. Pero no tenía ni idea de que estaba comprando algo pirata. En todo caso, yo llegué, coloqué mis floppies, los copié y empecé a jugar. Y les digo, creo que es uno de los pocos juegos donde mis amigos me veían jugar. Para todos era algo de verdad muy novedoso. Todos, ok, ahora prueba esto con esto, ok, tienes que hacer. Era de verdad una aventura, era increíble, increíble, lo digo, las sensaciones de Monkey. O sea, me convertí en Guybrush Threepwood. Yo no creo que he podido nunca pronunciar bien ese nombre. Guybrush Threepwood. Ok, digamos que está decente. Entonces, llegas allí y lo primero que te bajas hasta el bar, bueno, primero te encuentras con el hombre que está arriba, pero luego cuando bajas al bar y entonces hablas con los piratas y ellos te dicen, tienes 3 pruebas y tú, ok, te dicen que tengo que hacer estas 3 pruebas, como, ¿sabes? No era corre, no era aprieta, va y salta y dispara, estabas pensando, ok, tengo que 3 pruebas y tienes que empezar a ver cómo hacerlas y para eso tienes que conversar con distintas personas que te van dando más o menos alguna idea de lo que tienes que hacer y vas agarrando objetos y buscas combinarlos. Luego conoces a Elaine y entonces está LeChuck, el malo, y están estos 3 piratas arriba, que no, el de la pata de palo y todo, que no hacen nada. Está la gurú. Llegas, vas cambiando escenarios, llegas a la isla de Monkey Island y después llegas a donde está el barco pirata, que es el infierno, y aquellos gráficos, que iré colocando algunas fotografías como han ido viendo, aquellos gráficos que no eran... que para el estándar de hoy no son nada, eran hermosos, eran la gloria, eran 16 colores de virtud, de maravilla, de lo mejor que había visto en mi momento. Y ves todos esos gráficos y algunos años después tenía la versión VGA que mejoraba aún mucho más, pero es que en ese momento todo rebosaba imaginación, diversión. Cómo quisiera poder recuperar y volver a jugar ese juego por primera vez. Mire, era increíble. Eso, quien no ha jugado El Secreto de Monkey Island tiene que hacerlo porque es una maravilla. Y ni hablar, años después, ok, creo que la batería se está acabando de nuevo, porque estas baterías que compré aparentemente son muy malas. Así que voy a parar la grabación aquí y voy a continuar después. Ok, haré un trabajito de edición allí. Bien, ya he cambiado la batería. Veremos que esta sí, no, esta es de buena calidad. Las otras dos las estaba usando por primera vez, muy malas. En todo caso, estábamos hablando de Monkey Island. Entonces, como les dije, unos años después sale Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Vamos a empezar diciendo que el juego, lo primero que te llama la atención es la evolución tecnológica, la evolución gráfica. La primera vez que coloqué, imaginen lo que significaba Monkey Island para mí. Entonces sale la segunda parte, vas, la compras, te la traes a casa, la instalas y inicias el juego. Quiero aclarar que yo para la segunda parte todavía tenía un viejo 286. No tenía todavía un 386, no tenía Sound Blaster, no tenía ningún tipo de sistema de audio. Y quiero también hacer un programa acerca de cómo viví yo esa evolución de la parte tecnológica de los PC, que muchos, cómo la viví yo. Pero ya llegaremos a eso. Lo cierto es que yo seguía con mi mismo 286, que por fortuna era VGA, desde que lo tenía desde el inicio. Pero el juego, el primer Monkey Island no era VGA en su momento,
pero el segundo sí. Entonces ya la evolución, el salto gráfico que dio, ya para mí era como, era, en esos pocos píxeles yo sentía una gran cantidad de expresividad que muchos juegos nuevos no lo tienen, pero ni de cerca. Sé que no ha salido, y esto puede ser algo impopular, pero por ejemplo, el Mighty Number 9 no tiene ni la mitad del carisma que tenía Monkey Island 2 en su momento. Y es que Monkey Island 2, como dije, en su gráfico, tenía tanta expresividad, tanta belleza en ellos, que te enamoraba desde el primer momento que lo veías. Su música, bueno, aunque era PC Speaker todavía, seguía siendo brillante, y su melodía te quedaba en la cabeza. Y bueno, el juego comienza con Guybrush Threepwood esta vez metido en un problema. Aparentemente está colgando de una cuerda y Elaine llega y, bueno, a rescatarlo, y él empieza a contarle la historia de cómo llegó hasta allí. Luego de haberle ganado al pirata fantasma LeChuck en el primer juego, Guybrush todavía está en la búsqueda de tesoro. Ahora era un pirata más o menos famoso. Algunos lo conocían, pero ya había contado su historia demasiadas veces y los piratas preferían suicidarse antes que seguir escuchando la misma historia de siempre, por lo que él decide ir a buscar nuevas historias. El juego es mucho más grande. Ahora no solamente estás confinado a una isla, sino que en algunos momentos del juego puedes moverte entre islas, haciendo las localidades mucho más completas, puedes ir a muchos más sitios. Pero los rompecabezas son más complicados. Pero como dije antes, el mismo hecho de estar jugando un juego más grande con mejores gráficos también hacía que esto te motivara más a continuar, para seguir descubriendo nuevas localidades, para seguir avanzando en la historia. Y es que la verdad es que el juego en todo momento es una de esas secuelas que supera sin duda absolutamente a la primera parte. Para mí Monkey Island 2 es mucho mejor, y en aquel momento, como les dije, no tienen idea de lo que representaba. Y lo que más me gustaba de esa época es que no tenía absolutamente manera de saber qué hacer, si no era esperar un par de meses a que alguna de las revistas de videojuegos de PC decidiera colocar una solución, o que algún amigo tuyo, y yo amigos que tuvieran PC eran muy pocos en la época, te estuvieran jugando el mismo juego y quizás hubiera pasado o supiera algo más que tú no sabes, y se intercambiaban información. Ahora mismo no, te trancas, metes internet, buscas, ya tienes la solución, usas, y entonces se pierde un poco la magia de eso. Recuerdo que, bueno, para ese momento tenía un amigo que iba a casa a jugar mientras yo no jugaba, y entonces él a veces lograba avanzar algo que yo no había logrado, y entonces en ese momento yo lo hacía en mi partida, y entonces lograba avanzar. Cada uno tenía su propia partida. Y como dije antes, lo que significaron los juegos, estos dos juegos que fueron, yo tuve varios juegos de aventuras gráficas entre Monkey Island 1 y Monkey Island 2. Como dije, mi primera experiencia fue con Monkey Island 1, pero el motivo por el que estoy hablando de los dos de una vez es para, ya que vamos a hablar de estos juegos, pues hablemos un poco de la saga en general, como dije antes, de lo que significó para mí. El final de Monkey Island 2 es uno de los más bizarros y extraños, yo creo, que de la historia de los videojuegos, y que nadie ha podido descifrar. Lamentablemente, para cuando terminó el segundo, los videojuegos, no sé si las aventuras gráficas empezaron a caer como en desgracia. No para cuando terminaron el segundo, y la frase está mal. Digamos que luego de Monkey Island 2 pasó mucho tiempo antes de la tercera parte, y para cuando la tercera parte salió, sí ya había un descenso en las ventas de juegos de aventura. Ya la gente quería juegos de acción, ya los juegos de aventura habían caído bastante de gracia, y para cuando llegó la tercera parte, que ya su creador original, que les colocaré el nombre aquí porque en este momento de verdad se me escapa, no recuerdo si era Tim Schafer,
de verdad no recuerdo en este momento, ya no trabajaba más para LucasArts. Que LucasArts en la época era sinónimo de aventuras gráficas y de Star Wars, básicamente. Pero curiosamente nunca llegaron a hacer un juego de aventuras gráficas de Star Wars. Tarea para Disney. Entonces, cuando salió la tercera parte, que ya los gráficos eran muchísimo mejor, el juego venía en 2 CDs, los gráficos eran en Super VGA, parecía un dibujo animado. Como su creador no estaba, básicamente decidieron, no sé, destruir el final, cambiarlo. Iniciaron como dando una explicación muy banal de lo que había sucedido y continuaron. Ahora bien, Monkey Island 3, para cuando llegó Monkey Island 3, yo también tenía cierta saturación de juegos de aventura, aunque me gusta todavía la saga y sigo jugando mucho de su juego y he jugado el último de Telltales. Pero sí tenía yo una fatiga de aventura gráfica. Sin embargo, el nivel de Monkey Island 3, a pesar de que su creador original no está, está al nivel de los dos anteriores. Gráficamente evidentemente es uno de los más bonitos, pero como aventura gráfica en general es una de las mejores gráficamente hablando. Porque en vez de buscar el realismo o el 3D, se dedicaron a seguir con lo que mejor sabían hacer, que era los gráficos de animación 2D, aunque luego pasaron al 3D y la verdad es que no ha envejecido para nada bien. En todo caso, lo cierto es que el Monkey Island 3 también fue una aventura muy buena en su momento. A mí me gustó muchísimo, pero no la disfruté al mismo nivel que disfruté la primera y la segunda parte. Porque como dije, ya tenía cierta fatiga en el género. Me había jugado a todo lo que salía de Sierra, de LucasArts, de otras empresas que estaban sacando juegos también de aventura en ese momento. Todas las empresas, incluso Westwood sacó Kyrandia, todo el mundo estaba montado en el carro de las aventuras gráficas, lo cual era muy bueno porque había mucho donde escoger. Era mi género favorito y era básicamente lo único que yo jugaba en PC. Aventuras gráficas, hasta que llegaron los juegos de estrategia en tiempo real, que eso será otra conversación. En todo caso, mi paseo por la saga de Monkey Island es que soy fan total de toda la saga, incluidos los juegos de Telltales y Monkey Island 4, que es una versión 3D que también salió en PlayStation 2, en PC y que fue en 3D, pero que no fue ni de cerca tan buena como las 3 anteriores. Y debo decir que la de Telltales es mucho mejor que la versión que esa versión. Entonces, esto fue básicamente mi experiencia en los juegos de aventura, cómo me inicié. Mi primera vez con los juegos de aventura fue con Monkey Island. Y ese es el motivo por el que quise iniciar con esos juegos. Luego, como les dije, intento no entrar en tecnicismo gráfico, intento un poco evitar eso, no intento darle una valoración, sino cuáles eran mis sentimientos hacia los juegos de los que les estoy conversando. En el caso de Monkey Island, siempre tendrá un lugar en mi corazón por ser uno de esos juegos que marcó para mí una época, me marcó, también me dio ese empujón a amar un género de videojuegos que te hace pensar, que te contaba historias. En algunos casos historias muy graciosas, en otros casos historias dramáticas, por ejemplo Gabriel Knight de Sierra o Shadow of the Comet de Infogrames. Eran juegos de terror muy oscuros, muy adultos, pero muy intensos. Monkey Island en su lugar me introdujo en un género que hasta hoy sigo jugando, que está teniendo un renacimiento últimamente, con una cantidad de juegos muy buenos, y todo eso se lo debo a Monkey Island. Pero ojo, a pesar del amor que siento por la saga, hay un juego de LucasArts, hay un par de juegos de LucasArts que sacaron, como Indiana Jones and the Fate of Atlantis, hablaremos en algún momento, The Day of Tentacle, San Max, a los cuales también admiro muchísimo, pero es Indiana Jones and the Fate of Atlantis uno de los que más está allí al ladito de Monkey Island. Aquí, no sé si un poquito más arriba, porque de verdad es una de las mejores aventuras también, con 3 caminos distintos, con 3 posibilidades. Entonces, como dije, Monkey Island para mí es un juego que tiene que ser jugado por todos y cada uno de ustedes, al menos el 1 y el 2. El 3 es opcional,
es muy bueno, pero el 1 y el 2 son pilares básicos de las aventuras gráficas que tienen que ser jugados por todos y cada uno de los que les guste este género, porque les puedo asegurar que son una belleza. Hoy en día los pueden encontrar en una versión remasterizada además, donde si quieren que les permite jugar con los gráficos nuevos o los viejos, que pueden encontrar en páginas como GOG, Steam, es un pilar que tienen que jugar. Se lo recomiendo, de verdad es para mí una de mis mejores y más bonitos recuerdos de mi infancia. Y bueno, cuéntenme, quiero saber ahora cuál es tu recuerdo, cuál fue tu primera vez con una aventura gráfica, qué te parece el género, cómo te gusta, cuál es tu aventura favorita. Cuéntame eso en los comentarios, porque bueno, no sé si voy a tener suficientes comentarios o si va a haber siquiera alguno, pero si me cuentas en los comentarios, estaré haciendo algunos programas de vez en cuando donde les voy a hablar, donde comentaré sus comentarios, ¿ok? Así que bueno, si me cuentas cuál fue tu primera vez con tu aventura gráfica, cuál es tu aventura gráfica favorita y qué recuerdos tienes de ella, estaremos hablando de eso y otros temas en un siguiente programa. Así que muchas gracias y espero verlo en el siguiente.